Después de que la familia Delon publicara en redes sociales una fotografía de la cena de Nochebuena en la que Alain lucía delgado y demacrado, surgieron preocupaciones en torno a su salud. Cabe mencionar que el actor raramente ha aparecido en público los últimos años. El hijo de Alain, Anthony, declaró para el semanario Paris Match que el actor ya no soporta que lo vean así, debilitado. Desde que Delon sufrió en 2019 un grave derrame cerebral, rara vez sale de su mansión en Douchy, en la región francesa de Loira. No habla mucho, le cansa, le molesta cuando le hacemos repetir porque su voz ya no siempre es clara o audible, dice Anthony Delon en la entrevista. Hay grandes riesgos de que esta pueda ser su última Navidad, añadió. Ya había preocupación por el bienestar de Alain Delon después de que sus 3 hijos presentaran el año pasado una denuncia contra su ex asistente Jerome Rollin, acusándola de acoso y comportamiento amenazador. Anthony Delon también presentó una segunda denuncia acusando a Rollin de abuso e intento de secuestrar a su padre. Rollin, que fue desalojada de la propiedad del actor en julio, ha enviado una carta a los fiscales para refutar las acusaciones en su contra y también ha presentado su propia denuncia. Pero en la entrevista, Anthony Delon también reveló nuevas tensiones familiares por el cuidado de su padre. Mi hermana nunca nos informó a mi hermano y a mí que entre 2019 y 2022 a mi padre le hicieron 5 pruebas cognitivas durante sus visitas a la clínica en Suiza y que no aprobó ninguna, dice frente a la revista. Los resultados mostraron una degradación cognitiva que coloca a mi padre en una posición de debilidad psicológica y por tanto de vulnerabilidad, añadió. Anthony Delon dijo que el cuidado diario de su padre está ahora en manos del hijo menor de él, Alain Fabian Delon, cuya madre también es Rosalie Van Bremen. Debido a estas declaraciones que hizo Anthony Delon, Alain decidió demandarlo, ya que según su abogado, su hijo Anthony nunca se ha preocupado por él y ahora dice públicamente que ya está senil. El abogado de Delon explicó que el actor estaba extremadamente sorprendido por el escándalo mediático orquestado por su hijo Anthony, que solo tiene un único objetivo: dañar la reputación de su hija Anushka, dañarlo a él y atentar contra la relación única que él ha mantenido siempre con Anushka. Por último, el letrado de Alain Delon aseguró que la querida estrella no soporta la agresividad de su hijo Anthony, que constantemente le dice que está senil y por eso decidió denunciarlo. Luego de la polémica entrevista, el abogado de Alain Delon confesó, contrariamente a Anushka, Anthony nunca se preocupó realmente de él y agregó que el actor le ha pedido que presente una querella inicialmente por difamación y también que yo estudie los procedimientos necesarios para que cesen las amenazas contra él y su hija. Y es que Alain nunca ocultó su preferencia por su hija, señala el biógrafo del actor Bernard Violet en una entrevista con Le Parisien, publicada el jueves. El actor ya ha tomado medidas al respecto, según las palabras de Anthony Delon el viernes en CNews. Mi hermana tiene el 50% de toda la fortuna de mi padre. Mi hermano, Alain Fabian, y yo estamos en lo que se llama la parte de reserva, así que tenemos el 25%, detalló el hermano mayor. Anthony Delon indicó a la cadena televisiva CNews un día después de la entrevista en Paris Match que su hermano y él quieren que se respete la voluntad de su padre para que pueda permanecer en su residencia de Douchy-Montcorbion-Loiret. El conflicto que desgarra a la familia Delon en Francia no es un problema de herencia, sino que gira en torno al lugar donde el actor Alain Delon pasará sus últimos días, aseguró su hijo mayor Anthony. A su juicio, Anushka quiere devolver a la estrella suiza, donde tiene su residencia administrativa y cuenta con la nacionalidad suiza desde 1999. La angustia de Anushka es que si su padre se queda en Francia, vuelva a ser considerado ciudadano francés, lo que conllevaría un enorme impuesto post-mortem, argumentó.
Preguntado sobre la denuncia de su padre, Anthony volvió a argumentar que Anushka lo está manipulando. El hijo de Alain Delon aseguró que el fiscal a cargo del caso, Jean-Cédric Gu, solicitará la protección judicial del actor, que a su juicio debe ser colocado bajo tutela. El fiscal indicó que no desea comentar lo que se refiere a un intercambio confidencial con los abogados de Alain Delon y sus hijos, y recordó que el respeto a la dignidad de la persona humana es un derecho fundamental. Por su parte, Anushka también anunció una denuncia contra Anthony por difamación, amenazas y acoso. Pues estaremos muy pendientes de las noticias que surjan respecto a la familia Delon, y mientras tanto no dejen de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así como también me encantará leer su opinión sobre este conflicto en la caja de comentarios.